Probablemente junto con iOS 14, el nuevo sistema operativo para el iPhone, una de las cosas más interesantes que se presentaron durante la keynote de Apple de la semana pasada fue la actualización del sistema operativo para los Mac. Esta vez tenemos macOS Big Sur, o lo que es lo mismo, hemos pasado de tener macOS 10.15 al 11. Llevo utilizando esta nueva versión del sistema operativo ya 2 semanas y desde entonces hasta ahora he podido ver aquellas cosas que me han gustado más, aquellas cosas que me han gustado algo menos, y entonces por eso he decidido hacer este vídeo, para contarte qué cosas de verdad mejora esta nueva versión del sistema operativo y cuáles me hubiera gustado que hubiesen sido de otro modo. Yo soy un usuario bastante hardcore del Mac. Al final mi trabajo depende de que todo funcione bien, depende de Final Cut, que es mi programa de edición. Dependo de mis programas de contabilidad, de organizar bien y correctamente mis archivos y también de que todo funcione perfectamente para hacer los podcasts. Entonces, para mí, cada versión de macOS siempre la veo como una especie de tengo muchas ganas de que cambien cosas, pero al mismo tiempo no me cambies nada. Y en cierta medida, Big Sur responde un poquito a esto. Los primeros días, nada más instalarlo, todo me parecía muy brillante, el diseño me llamaba muchísimo la atención, pero a medida que me acostumbré a todo esto, dije, tampoco han cambiado tantas cosas en este nuevo Mac. Hasta que pasé esa especie de acomodación y entonces me di cuenta de que las cosas importantes que tienen que cambiar han cambiado, pero por dentro. Pero antes de entrar en el contenido del vídeo y contarte cuáles son aquellas 5 cosas que más me han gustado de Big Sur, quiero hablarte del sponsor de este, que es Clean My Mac. Y sí, de nuevo te voy a hablar de Clean My Mac. Llevo utilizando Clean My Mac desde hace muchísimos años, desde mi primer ordenador, y para mí es muy fácil poder recomendarte este programa. ¿Qué es lo que hace? Básicamente hace 2 cosas muy importantes. La primera, limpiar el ordenador de todos aquellos ficheros que o no estás utilizando o pesan demasiado y no les estás sacando partido, o incluso de programas que dejan algún residuo. Y por otro lado te ayuda a conservar tu Mac de una forma mucho más eficiente durante más tiempo, para que de este modo puedas sacar el máximo provecho del Mac que ya tienes durante más tiempo. Si quieres saber más sobre Clean My Mac, puedes probarlo en los enlaces que te dejo en la parte de descripción del vídeo. Échales un ojo. Para mí es un sí, y siempre que abro un nuevo Mac, uno de los primeros programas que instalo es Clean My Mac. Y ahora, como te decía antes, uno de los cambios más obvios que ha tenido macOS Big Sur ha sido el diseño. En cuanto entras al Mac tienes la sensación de que muchas cosas han cambiado. Obviamente, las cosas que hacen que un Mac sea un Mac, como por ejemplo tener el Finder o la barra de iconos, todo este tipo de cosas siguen estando ahí. Sin embargo, ya solo desde el propio diseño del Mac podemos empezar a vislumbrar un poco cómo va a ser el futuro de estos ordenadores. Por un lado tenemos las esquinas redondeadas de las aplicaciones, transparencias en muchos menús e incluso más espacios entre las diferentes líneas. También tenemos una unidad en el diseño de los botones que se comparte tanto con macOS como por ejemplo iPadOS. Y luego están los iconos, que efectivamente todos han pasado a ser iconos cuadrados con las esquinas redondeadas, igual que como nos encontramos en el iPad. La única diferencia entre los del iPad y estos es que estos siguen manteniendo ciertos detalles que sí tenían los iconos del Mac, como por ejemplo ciertos relieves o detalles o sombras en algunos iconos. Me llama la atención que no hayan ido hacia un diseño minimalista en la parte de los iconos, sino que han aceptado los iconos anteriores y lo que han hecho ha sido reconvertirlos en algo más moderno. Personalmente, hay iconos que me gustan más e iconos que me gustan menos. Por ejemplo, mensajes o FaceTime me gustan, pero los iconos que nos encontramos en la suite ofimática, ahí no. Sin embargo, yo no soy diseñador gráfico y no quiero sonar en absoluto como el típico cuñado que piensa que Comic Sans es la cumbre a nivel tipográfico. Vale, más allá de eso, cuando logras pasar la barrera inicial sobre el diseño de los iconos o el diseño que tienen ciertos elementos de las aplicaciones y te vas a la barra superior. Ahí han cambiado bastantes cosas. Una de ellas, y que probablemente ha tenido uno de los cambios más radicales, ha sido el centro de control. Quizás puedes pensar que el centro de control es una de las cosas que más se utiliza en los Mac, pero no. Habitualmente no era tan necesario recurrir al centro de control para poder llegar a los mismos menús, y lo que han hecho con esta versión es convertir el centro de control en
algo, en un elemento mucho más a tener en cuenta. Sin embargo, en la versión de la beta que tengo ahora mismo, y que probablemente terminen cambiando ciertas cosas en la versión final que llegue a todos nosotros en octubre, para algunos elementos, sobre todo relacionados con Bluetooth o relacionados con el tema del volumen, antes era muchísimo más simple y ahora tienes que hacerlo en unos cuantos clics. Quizás lo veamos acortado de algún modo. Y luego, un pequeño detalle que ya comentó un youtuber al que yo sigo bastante, que se llama Snazzy Labs, es que las barras, como por ejemplo esta para cambiar el brillo de la pantalla, está más planteada para utilizarse con un dedo que utilizarse con un trackpad o con un ratón. Y quizás aquí ya nos estamos encontrando una de las primeras pistas sobre cómo podrían llegar a ser esos Mac del futuro con pantallas táctiles, quizás. A ver, personalmente, no me entiendas mal, creo que el diseño de toda la interfaz de macOS Big Sur es muy bonito. Han utilizado elementos cada vez más modernos, como por ejemplo son las transparencias o las esquinas redondeadas, o darle un mayor peso visual a ciertas tipografías. Pero luego nos encontramos la sección de widgets. Anteriormente esta sección ya existía y estaba separada de algún modo visualmente a través de una transparencia. Aquí lo que han decidido es quitar esa transparencia y dejarlo como si fuesen los widgets del propio iPad. De hecho, tenemos el mismo tipo de widgets y me atrevería a decir que probablemente los mismos widgets que vamos a ver en el iPad de las mismas aplicaciones van a estar también dentro de macOS. Aún así, me hubiese encantado que en lugar de tener una ventana con widgets a la que tenemos que acceder cuando nos vamos hacia un lateral, me hubiese encantado ver los widgets fijados de algún modo en la parte del escritorio y que estuviesen siempre presentes, como sucede por ejemplo con el iPhone. Big Sur, esta actualización que vamos a ver en los Mac, tiene un foco puesto en la privacidad y por lo tanto una cosa que vamos a ver en Safari es justo eso. Safari ha sido rediseñado, pero más allá de estos cambios estéticos que estamos viendo, también ha tenido una parte importante en hacernos más partícipes sobre las páginas web que visitamos. Por ejemplo, ya existían muchísimas formas de conocer cuáles son los trackers de anuncios que muchas webs nos quieren meter, es decir, toda esta información que quieren recopilar de nosotros, los sitios que hemos visto anteriormente, el tiempo que estamos en la página, para poder vendernos más publicidad o crear perfiles nuestros que estén mucho mejor hechos, basados en los gustos y las formas en las que navegamos. Pues bien, ya existían diferentes formas para parar toda esta forma de recolección de datos. Sin embargo, hasta ahora se hacía de una forma bastante transparente para el usuario y me parece muy interesante cómo Safari, en lugar de hacerlo de una forma transparente, te hace bastante partícipe y te dice: oye, esta página web que estás visitando está intentando recabar todos estos datos de ti, y en total son 17 datos. Esto creo que nos va a hacer ver a las webs de una forma bastante más crítica y entender realmente el negocio que existe basado en nuestra privacidad y la venta de nuestros datos. Estos rastreadores en muchísimos casos son necesarios para que las webs puedan funcionar de forma correcta y también para crear un negocio sostenible alrededor de estas webs que esté basado en la publicidad más dirigida al consumidor. Pero hay muchos datos que a veces intentan recopilar de nosotros que no son tan necesarios. Uno de los grandes cambios que hay con Big Sur, y probablemente también otro de los motivos que está detrás de este cambio de número, es que macOS ha tenido que ser rediseñada para los próximos ordenadores que veremos de Apple, debido a que muchos de ellos incorporarán procesadores que sean ARM. Pero probablemente este cambio, que seguramente ha sido tan grande para la empresa, para nosotros, los usuarios, si se hace bien, tiene que ser un cambio completamente transparente y que no nos demos cuenta de ello. Sin embargo, de algo que sí que nos vamos a dar cuenta y que nos afecta directamente es del proyecto que empezaron ya el año pasado con Catalyst. Esto lo que hacía es que a muchísimos desarrolladores que estaban construyendo aplicaciones para iPad, simplemente con un par de clics pudieran traducir estas aplicaciones también a los Mac, y que de este modo la tienda de aplicaciones de Mac OS o Mac App estuviese mucho más completa, casi tanto como la del iPad. Bien, este año no solo los desarrolladores lo van a tener mucho más fácil para traducir las apps de iPadOS a macOS, sino que además también las apps de los iPhones. Por eso creo que vamos a ver una explosión de juegos del iPhone dentro de nuestros Mac. Esto a nivel de filosofía de producto me parece algo súper interesante, porque no es que Apple esté acercando el iPad al Mac o el Mac al iPad, sino que directamente lo que está haciendo es que tengas una categoría de productos que es ordenador, y que dentro de esta categoría de productos tengas muchas variantes diferentes para construirte
tú tu propio concepto de ordenador. ¿Qué buscas? ¿Una pantalla táctil? ¿Qué buscas? ¿Un teclado que puedas separar de la pantalla? ¿O qué buscas? Potencia para hacer determinadas acciones. En el último año que el iPad fue subiendo tantísimo y casi se ha puesto al nivel de muchísimos Mac, una de las cosas que diferenciaba a uno u otro ya no era tanto el ecosistema, sino las aplicaciones que tenía cada uno. Y elegías un iPad o un Mac muchas veces en función de qué aplicaciones quiero utilizar en uno u otro. Pero ahora mismo, con todos estos cambios y fusiones que estamos viendo, al final eso creo que no va a ser tampoco un problema. Nada más instalarlo me parecía como wow, todo es nuevo. Mi curva de alucinación estaba aquí. Después empezó a bajar a medida que me fui acostumbrando a ello y que me pareció que prácticamente todas las cosas que ya teníamos las tenía en mi anterior Mac y que tampoco hayan cambiado tantas cosas. Pero es que probablemente, y también lo que te decía al principio del vídeo, es que justo ese sea el objetivo, que cambien bastantes cosas pero que al mismo tiempo te sigas sintiendo lo suficientemente cómodo porque ya conoces lo que hay. Y que los cambios reales como la estructura, la eficiencia o la privacidad estén construidos por debajo y que sean cambios que probablemente no tengas por qué ver. Esto es un poco a nivel general lo que me ha parecido Big Sur después de haberlo estado utilizando durante una semana. Me ha gustado, me ha parecido una actualización más, a nivel de diseño es refrescante, pero ya está. Espero que te haya gustado a ti el vídeo, que te lo hayas pasado bien y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!